Vamos a recorrer Buenos Aires, un poco menos intenso todo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Yo voy a hablar de otros héroes y villanos, que son los de la fiebre amarilla, porque hoy se cumple entonces, 152 años de que aparece el primer caso en Buenos Aires de esta epidemia que fue un flagelo que azotó a Buenos Aires, que mató al 7% de la población, la mitad de ellos niños, ¿no? Un momento en que había 170.000 habitantes en Buenos Aires y las calles se veían vacías. ¿Por qué? Porque 100.000... aprovecharon el éxodo que inició Sarmiento, que era presidente en ese momento, y dijo, como no se sabe qué es lo que está pasando, por las dudas, la legislatura no sesionó nunca. Y acá empezamos a hablar entonces de quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos, ¿no? La verdad, hay que poner todo en contexto, entender que no se sabía y no se supo hasta 10 años después, que en realidad esto era una enfermedad viral. La gente aparecía con síntomas, con un vómito negro, tenía altas temperaturas y lo único que había para poner, 1871 estamos hablando, eran pañitos fríos en la cabeza. Claro, no había aspirina. No había nada, no había diagnóstico. Buenos Aires no estaba preparada tampoco para enfrentar, una situación tan caótica en la cual a lo mejor arranca esto en San Telmo, en la calle Chacabuco, se da el primer caso, y se empieza a expandir de una forma totalmente inentendible, aleatoria. Por ahí mataba a todos los vecinos de una misma manzana y por ahí de la vereda de enfrente a nadie. Así que tarda 10 años en aparecer, más allá de un montón de teorías, un médico cubano llamado Carlos Finlay, que lo tildaron el loco del mosquito, porque él se da cuenta que esto era una enfermedad viral transmisible por el Aedes aegypti, que es el mosquito que nosotros conocemos hoy. Gracias a él es que nosotros nos damos esa vacuna para poder ir a Brasil, para poder ir a algunos países de Asia, que antes duraba 10 años, que era para toda la vida. Estamos hablando de eso. Todo arranca con esto que yo les estoy contando hoy. Y hay un cuadro maravilloso que ahí estábamos viendo, que lo hizo Blades, Juan Manuel Blades, que está en Uruguay en este momento, que también hay una réplica acá en la masonería nuestra, que tenemos ahí en la calle Perón, que habla y que nos pinta justamente ese cuadro, la situación de lo que pasaba en alguna de las casas de San Telmo, donde arranca todo esto, que se ve, por ejemplo, un cuerpo tirado en el piso, ¿no? Hay dos hombres que están mirando ahí esa situación, un niñito que como que ya vio demasiado, ¿no? Un cuadro que la verdad que es bastante desgarrador. ¿Quiénes son esos dos hombres? Nos podemos preguntar, que están ahí mirando toda la situación y ese flagelo y la muerte, ¿no? En el mismísimo momento. Es muy realista ese cuadro. Son ni más ni menos que Roque Pérez y Argerich. Nosotros le decimos doctores, pero en realidad son abogados. Claro, y Roque Pérez es el primer maestre, ¿no? de la masonería argentina. Vos sabés que forma él, con un montón de ciudadanos de la élite de ese momento, una comisión popular para tratar de hacer lo que no hizo el Estado. El Estado dejó todo a las buenas de Dios. El presidente inaugura el éxodo, se van todos los funcionarios, la legislatura prácticamente baja la persiana. No se sabía qué hacer, porque todo esto que descubre el doctor cubano, Finlay, no se sabía. Entonces se creía que era, y acá viene también una grieta grandísima en la Argentina, no política, sino de clases sociales, donde se empieza a culpar ¿a qué? Por la inmigración, el hacinamiento en los conventillos, lo putrefacta que estaba todo Buenos Aires, donde no había sistemas cloacales. Recién en 1910 el 40% de la población tiene cloacas, imagínense en 1871. Claro. Entonces, en una ciudad pestilente, hedionda, que olía mal, con las aguas ya contaminadas, etcétera, etcétera, donde no se tomaba agua potable, donde lo que existían eran los pozos negros, ¿no? Que hoy se descubre todo eso. Ciertamente, ¿se acuerdan? Hablamos del Palacio de Aguas. Claro. Proyecto en ciernes que, no, ni siquiera en ciernes, se hace después, como 10 años después, justamente por esta situación. Lo que están viendo ahí son coches fúnebres llevando a los muertos, y acá empezamos a hablar también de otros villanos que aparecen. No solamente los que se borran, los que se las pican, haciendo una analogía con esto del mosquito, sino que, o con Shakira si querés, ¿no? Ese mosquito no te pique. Que no te pique el mosquito. ¿Sabes quién se dejó picar? ¿No? Este doctor Finlay. Para poder experimentar. Claro, como él intuye que por dónde venía la cosa, junta
cantidad de mosquitos, se deja picar, un montón de voluntarios, soldados, también ¿Y agarró hacen lo eso mismo, entonces? Claro, para poder ver cómo era esa transmisión que se daba. ¿Pero él se pudo curar a sí mismo? O sea, No, lo que pasa es que él lo que logra es crear la vacuna que hoy conocemos, la que hoy todavía tenemos, que yo la tengo puesta, por supuesto, seguramente ustedes también. Y contarles, por ejemplo, que en este periodo aparecen héroes como algunos personajes que ya hablamos, por ejemplo, José Cepaz, que tenía el diario La Prensa y que aún creyendo toda la población de que esto era contagioso, de que por el hacinamiento en los conventillos se iba a contagiar de esa manera, quemaban las ropas de los muertos pensando, y nada que ver, o sea, acá tenía que aparecer el agente transmisor, si no estaba el mosquito, vos podías abrazar, pero en ese momento podías no se estar en la misma sabía. habitación y si no te había picado el mosquito no te agarrabas la fiebre amarilla. Era ignorancia. Solamente pensemos en lo que nos pasó acá con el COVID, que estábamos, que si la saliva, que si no la saliva, que si 3 metros, que si 5, que si servía el barbijo. Estuvimos cuántos meses, todo un año hablando de si barbijo sí, barbijo no, alcohol en gel, me lavo las manos. Imagínense en ese momento. Bueno, les contaba, José Cepaz, alguno de los trabajadores de la prensa, se los lleva a su casa, los carga al hombro, los cobija, ¿no? Y él mismo fue un sobreviviente de la fiebre amarilla. Se salvó muy poca gente de los que realmente se contagiaban, por lo que les digo, no había ni medicina, ni absolutamente nada. También contarles, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con este periodo, que hubo situaciones que parecieron hasta graciosas a partir de estos villanos que aparecen en escena. Y es que hubo algunos que murieron 2 veces. Vos decís, ¿cómo vas a morir 2 veces? No podés morir 2 veces. Bueno, más o menos, metafóricamente hablando, la realidad es que hubo un señor de apellido Pitaluga, por ejemplo, que ¿qué pasaba? Los villanos de ese momento eran los que trasladaban a los muertos, ¿no? Los de los carros, los carreros, los morgueros. Sí. Habían aumentado los precios, ¿no? Para trasladar los cuerpos. Entonces la gente terminaba envolviéndolos en sábanas a los muertos, a sus familiares, los dejaban en la puerta para que carros de la basura se los llevaran porque era imposible de pagar. Vieron que muchas veces pasa, ¿no? Que hay un aprovechamiento frente a una crisis. A la desgracia. Totalmente. Entonces, bueno, frente a toda esta situación, acá es que interviene la Comisión Popular a hacer lo que el Estado no había hecho, la Iglesia a tratar de poder tener a los niños que iban quedando huérfanos. Ahí vemos un niño que está quedando huérfano, ¿no? Su madre tirada en el piso, por supuesto los hospitales atestados, y es ahí que se crea primero una fosa, porque no había una fosa común para poder poner a todos los muertos, porque arrancaron, Buenos Aires tenía 20 muertos por día. Cuando arranca la fiebre hay 40, 50, pero llegó un pico en el cual en un solo día hubo 560 muertos. Ahí es cuando se decide hacer primero una fosa y después nace el cementerio de la Chacarita, o cementerio del Oeste en ese momento. Así que había un tren de la muerte, que se llamaba, ¿no? Que llevaba... Ustedes yo las noto como con escalofrío porque lo vivimos hace muy poquito, esa incertidumbre, digo. No es lo mismo, pero la incertidumbre inicial de no saber si tu familiar va a vivir, si vos mismo vas a vivir. ¿Cuántos de nosotros nos planteamos, no? Claro, sí. Solo se vive una vez porque no sabíamos si... Somos todos sobrevivientes, digo. Entonces esto nos toca de cerca, justamente estamos viviendo hoy una efemérides. Les recuerdo que hoy, un día como hoy, aparecía el primer caso. El cuadro de Blanes, tan maravilloso que yo les cuento, la verdad que es muy, muy sugestivo, ¿no? La idea es, bueno, poderlo recuperar porque hoy está en un museo en Montevideo, pero ahí nos habla también de, bueno, lo que mucha gente voluntariosa hizo en un momento en el cual, ya les digo, el protagonista era la incertidumbre. Ahora, perdón, Mariela, tengo una pequeña pregunta. Sí. ¿Se supo como de dónde venía ese mosquito que transmitía la enfermedad? Porque de alguna manera era autóctono de acá, vino en un barco, ¿viste? En realidad vino importado de Brasil, es buena tu pregunta. ¿Y qué pasaba? Nosotros, el antecedente que habíamos tenido era la guerra de Paraguay. Los números del país estaban en rojo. Entonces lo que debió haber hecho el Estado en ese momento es cerrar todo tipo de fronteras, que los barcos no ingresaran. Llega en un momento un barco cargado de brasileros y necesitaban plata. La aduana tenía que recaudar, el fisco, estaba todos, como les digo, los números en rojo. Los dejan entrar y ahí aparece como el brote. Claro, sí, así fue. Interesante, ¿eh? Y aparte es un tema
tan sensible y que podemos identificar tanto con todo lo que vivimos hace 2 años que también nos deja así como atónitos y muy atentos. Que yo les contaba en una salida anterior, yo estudio todo esto porque una cosa me fue llevando a otra. Encuentro el cuadro en la masonería argentina, que algún día voy a hablar de la masonería, porque muchos creen que es algo secreto, sectario. Tengo un montón de amigas que son parte de la masonería femenina. La verdad que lo único que hacen es tratar de pensar en el progreso, nada, no es nada, puede ser que sea algo hermético, que sea perfil bajo, pero no es una cosa secreta tampoco, claro. La verdad que no hay nada oculto, nada misterioso. Y empezando por ese cuadro, empiezo a estudiar todo este tema y después llega, no sé, unos meses después el COVID y me quedo como petrificada porque fue de alguna manera como una especie de... Como que todo claro, todo se me movió, ¿no? Se me movió la estantería. Seguro. Bueno, nos vamos a un corte y después del corte